amenaza con dictaduras. Petro se impone en la conferencia sobre Venezuela mientras otro opositor se exilia en Estados Unidos. Autopistas del crimen. Puentes internacionales entre Venezuela y Colombia funcionan como aduana para ilícitos. Bajo investigación, explosión y onda expansiva de 500 metros en Anzoátegui deja a una persona fallecida y otras 10 heridas. Educación en peligro. Al menos 87% de las escuelas venezolanas imparten clases solo 2 veces por semana. Culpan a los medios de comunicación. ACNUR alerta sobre el incremento de la criminalización de venezolanos en Perú. Hola, ¿qué tal? Con todo esto y mucho más damos inicio a la emisión estelar de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela de este 25 de abril del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. Hay que andar sobre 2 rieles al mismo tiempo, aseguró el presidente colombiano Gustavo Petro, previo a la conferencia internacional sobre Venezuela de este martes. ¿Qué se busca? El levantamiento total de las sanciones y elecciones libres, que se traducen, según dijo, en ir hacia el amor o hacia la guerra. También señaló que esta reunión se convocó para dialogar y buscar beneficios para ambos países. Nuestro equipo de corresponsales desde Bogotá nos amplía. A las 11 de la mañana de este martes 25 de abril en el Palacio de San Carlos en Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro dio inicio a la conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela. En dicha reunión, el mandatario colombiano destacó en primer lugar la importancia de establecer un cronograma electoral en Venezuela y segundo, una insistente proposición de levantar las sanciones. Durante su intervención, el presidente Petro también señaló que de no llegarse a un acuerdo con estas reuniones, se pueda volver a una posible dictadura. La Convención Americana de los Pueblos de los Derechos Humanos del 72 podrá ser enriquecida ahora hacia adelante con los derechos de cuarta generación, los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza, los derechos sociales. ¿O retrocederemos al tiempo de las dictaduras, al tiempo de la sangre, al tiempo de las guerras? Desde hace varios meses, el mandatario colombiano ha mostrado sus expectativas en torno a esta reunión encaminada a destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega, que busca, entre otras cosas, el levantamiento de las sanciones. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia, huyendo del hambre. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. Ojalá que al final la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad. Debido a esto, venezolanos se citaron a las afueras de la Cancillería para solicitar al presidente Petro que no sea vocero de Nicolás Maduro. Que no sea vocero a la dictadura, habla a favor de la democracia y de los millones de colombianos que están en Venezuela y huyendo alrededor del mundo. Son más de 7 millones de venezolanos huyendo de la dictadura, de la crisis humanitaria. Estamos aquí representando a esa gente, estamos siendo voz de esa gente y pedimos elecciones libres. Gustavo Petro además destacó que las relaciones entre Venezuela y Colombia se fijan en el marco de 2 grandes procesos. El primero, el de la paz total en Colombia, donde Venezuela figura como garante de paz, y el segundo, el proceso político de diálogo en Venezuela entre chavismo y oposición.
Hasta el momento, el gobierno de Maduro no ha rechazado unas eventuales elecciones presidenciales, pero a cambio exige el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y que se liberen los fondos de su gobierno congelados en el exterior. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar otras informaciones de carácter nacional destacadas por medios de comunicación en Internet y nos vamos con el portal de la casa impactovenezuela.com que titula lo siguiente: no se emocionen, no procede la petición de suspender la investigación ante la Corte Penal Internacional a cambio del diálogo. No te vistas que no vas, dice un refrán popular que se podría aplicar al deseo de la administración de Nicolás Maduro de detener la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela por delitos de lesa humanidad, a cambio del regreso a la mesa de diálogo en México. Las ONG Acceso a la Justicia y Provea argumentan que la investigación de la Corte es independiente, jurídica y no política. El deseo de la cúpula chavista fue expresado el lunes por Jorge Rodríguez. Foro Penal obtiene el premio Civil Rights Defenders del año 2023. La organización sueca que lleva el mismo nombre reconoció este martes la labor de miles de abogados y activistas de Foro Penal que defienden con valentía los derechos de todas las víctimas de la represión y persecución política en Venezuela. El premio se otorga cada año a una organización o a un defensor de derechos humanos que continúa su lucha por el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos, abro comillas, a pesar de los riesgos a su propia seguridad, cierro comillas, según detalla la organización internacional. Un coronel que lleva 11 años preso y sin juicio le dice a la Guardia Nacional que llegó la hora de actuar por la libertad de Venezuela. El coronel retirado de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, no deja de luchar entre los barrotes de su celda y por ello le dijo a sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional que consideren que los procesos políticos y sociales jamás se detienen con represión, persecución, prisión, tortura o muerte. Pidió a los funcionarios negarse a reprimir en las protestas sociales y también a negarse al acoso contra los políticos y civiles. Nuestros corresponsales están listos para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Tremendo revuelo mediático se armó en Colombia por la entrada y breve estancia del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, quien habría utilizado este medio como trampolín para llegar la madrugada de hoy a Estados Unidos, y del cual se agarró el presidente Gustavo Petro para asegurar que si él hubiese entrado a su país de forma legal y le solicitaba asilo político, se lo otorgaba. Pero Juan Guaidó, por su parte, asegura que la persecución de Nicolás Maduro llegó al país vecino y que lo obligaron a salir a Estados Unidos. Joan Álvarez nos trae los últimos detalles de este caso. El gobierno colombiano ha respondido a los señalamientos de presunta expulsión del dirigente político Juan Guaidó de territorio neogranadino. Tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leiva han afirmado que Guaidó no tenía la necesidad de ingresar al país colombiano bajo la condición de ilegalidad. Sin embargo, es importante destacar que Guaidó tenía prohibición de salida de Venezuela y también tenía suspendido su pasaporte, motivado a las investigaciones que llevaba adelante la administración de Nicolás Maduro. Escuchemos. Mira, fue un trayecto de Cúcuta por carretera hasta Bogotá para participar en una agenda con reuniones de delegaciones internacionales. Hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia, también de alguna manera. Fue por Migración Colombia. Sí. Directamente. Debo decir que fueron respetuosos. Hoy en Colombia esperamos y sé que hay instituciones que soportan, que resisten. Declaraciones a las que el presidente de Colombia respondió a través de su cuenta Twitter, en la que acotó que Juan Guaidó pudo haber solicitado asilo político y se lo hubiese otorgado de haber ingresado al país legalmente con su pasaporte, y destacó el hecho de no haber sido deportado de regreso a Venezuela, sino enviado hacia Estados Unidos, tal como lo ratificara minutos después el canciller Álvaro Leiva, quien indicó que el vuelo de Guaidó al país norteamericano fue solicitado por el propio gobierno de Estados Unidos. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley.
migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso. Importante destacar que toda esta situación se generó en el marco del inicio de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en el hermano país y a la cual pretendía asistir Juan Guaidó para previas reuniones con algunas delegaciones diplomáticas de países participantes. Es la información que tenemos hasta el momento desde Caracas. Joana Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, el exmandatario regional, promotor de concertación ciudadana, precandidato a la presidencia de la República, César Alejandro Pérez Vivas, denunció que no fueron llenadas las expectativas con respecto a la reapertura fronteriza. Según él, los ilícitos siguen activos a sus anchas en la zona fronteriza y las trochas abiertas las 24 horas. Pérez Vivas hizo fuertes señalamientos de abuso de poder y corrupción en frontera. A su juicio es un secreto a voces, pero nadie le coloca el cascabel al gato. Aseveró que ya ni siquiera son necesarias las trochas. Hoy en día existe en la frontera, y me enteré de eso ahora que acabo de visitarla la semana pasada, existe una entidad del gobierno que es la que monopoliza el trámite de las importaciones y se le ha negado la oportunidad a la empresa privada, a las agencias aduanales, de ser los operadores de las importaciones, porque todo está controlado por el gobernador Bernal, que pretende seguir cobrando con una corporación los derechos de importación. O sea que está activo todavía el código trocha. Totalmente el código. Hay un nuevo código que es el código puente, que es el que tienen la llamada corporación que cobra ahora para poder pasar la mercancía por los puentes. En cuanto a la presencia de los grupos armados en frontera, Pérez Vivas fijó posición. Las bandas criminales que operan en la frontera operan porque Maduro lo permite. Maduro sabe dónde están y Freddy Bernal, que es el gobernador de este estado, sabe dónde están. Aquí todo el mundo sabe. Yo quisiera que se informara al país de todos los campamentos que hay aquí del ELN y de la FARC. Todo el mundo lo conoce, han sido denunciados en reiteradas oportunidades. Tanto es así que Petro invitó a Maduro como garante de las negociaciones con el ELN precisamente para que no lo siga protegiendo aquí. Con relación a la cumbre de Bogotá, Pérez Vivas considera que se redujeron sensiblemente las posibilidades de que el encuentro arroje resultados concretos. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. La salida de Juan Guaidó de Venezuela ha encendido las alarmas en la dirigencia de oposición, pues en el estado Lara un alcalde quien adversa a Nicolás Maduro denunció que chavistas pretendían despojarlo de su cargo si viajaba a una cumbre de ciudades de América, la cual se realizará pronto en Estados Unidos. Querido también, a pesar de esta maniobra que ellos han llamado Plan Estratégico Torres Soberano, de enfrentar al pueblo de Torres. No es miedo, no es temor, es que aquí estamos trabajando en pro del desarrollo. Y como decía un sacerdote amigo, volver al pasado es pecado. A pesar de las amenazas y la persecución hacia factores de oposición, sus principales dirigentes acordaron en que continuarán en su lucha por exigir un cambio político para el país, y las esperanzas ahora las tienen puestas en las primarias y presidenciales, en donde se busca la unión entre todos los factores para lograr una alianza tal cual como ocurrió en el año 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría de diputados en el Parlamento. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Explosión que generó una onda expansiva de 500 metros a la redonda se registró este martes en el complejo turístico El Morro, zona norte de Anzoátegui. El hecho dejó un muerto, 4 heridos y al menos 6 lesionados. Autoridades realizan la investigación para determinar las causas. El gobernador de la entidad, Luis Marcano, aseguró a través de redes sociales que luego de atendidas las víctimas, se abrió una investigación respecto a las verdaderas causas de la explosión. Extraoficialmente se conoció que la vivienda ubicada en la urbanización Pueblo Viejo dentro del complejo turístico El Morro es propiedad de un reconocido empresario petrolero, figurando en la junta directiva de al menos 4 empresas de este ramo. En primera instancia se rumoró que la explosión había sido causada por acumulación de gases, pero no se descartan otras hipótesis. El hecho dejó hasta el momento una fallecida, 4 heridos y varios lesionados, así como pérdidas materiales en varias viviendas del complejo turístico, producto de la onda expansiva. Cuerpos de investigación y Ministerio Público realizan las experticias de ley para determinar las causas exactas de la explosión.
Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. En este espacio funcionó durante muchos años el comedor de la Universidad del Zulia, que alimentaba a miles y miles de estudiantes a diario, quienes venían, aparte de estudiar, a alimentarse, y esos son los profesionales que existen hoy en día en Venezuela. Actualmente está completamente desmantelado y la dirigencia estudiantil culpa a la administración de Nicolás Maduro por el bajo presupuesto que mantiene la Universidad del Zulia y otras universidades del país, que las ha llevado a la ruina. Del comedor de la Universidad del Zulia solo quedan tristes recuerdos de un pasado alegre y que funcionó hasta hace menos de 3 años. Era uno de los mejores espacios propios que tenían las casas de estudios públicas del occidente de Venezuela, pero que ahora solo quedan sus paredes. O este régimen que hoy maneja o coordina las políticas públicas de Venezuela no cree en el progreso y no cree, por supuesto, en la formación. Tampoco cree en la comunidad universitaria, no cree que la universidad sea el primer espacio de formación de profesionales para el país. Por ende, siempre sus políticas presupuestarias para la universidad fueron y siguen siendo míseras. A una población estudiantil que además sabemos que como no pagan una matrícula universitaria, la mayoría tiene recursos quizás muy reducidos, venían a aprovechar para estudiar y aprovechaban además el beneficio que les brindaba la universidad. El comedor fue saqueado y desmantelado, y dentro de su estructura solo quedan 2 hornos que servían para hacer pan y algunos tubos que no se han logrado llevar. En él se atendían a más de 3.000 estudiantes diariamente, un beneficio que lamentablemente desapareció en una Venezuela en revolución. Realmente cuando yo ingresé todavía el comedor principal funcionaba, cualquier estudiante podía venir con su carnet estudiantil, presentarlo y obtener, que te ofrecieran o que te entregaran tu bandeja de comida, que realmente era muy completa. Y no solamente que era completa, que era hasta que se acabara, y eso podían ser hasta 3.000 estudiantes en un día. Solamente el almuerzo, porque en algún momento este comedor también vendía o proporcionaba, no vendía, proporcionaba desayunos, y en algunas ocasiones, según el día, por ejemplo, el día del estudiante universitario, aquí se manejaba eventos sociales, se traían grupos musicales. Había una correspondencia con la comunidad estudiantil tan sencilla y tan de fácil acceso, que hoy definitivamente hoy queda solamente en recuerdos. Pero es que no solo es el comedor de luz lo que prácticamente desapareció. Las pasarelas, las carreteras y algunos laboratorios también corrieron con la misma suerte, mientras que otros espacios se resisten a desaparecer. Anteriormente la Universidad del Zulia contaba con 2 comedores. Uno desapareció hace muchos años y este, que es el comedor central, el más grande, desapareció hace escasos 1 año. Y todo por la delincuencia y el abandono de la administración de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Educación Universitaria. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Luis Guillermo Padrón, presidente de Sinvemaca, señaló que hay instituciones, por ejemplo, en el estado Carabobo, donde solo se dictan clases 2 días a la semana, jornada que pudiese reducirse a 1 día a la semana, según indica el dirigente. Sí, el aumento salarial que los docentes esperan para el próximo 1 de mayo no compensa la realidad social y económica de los maestros. El panorama educativo es crítico para los estudiantes, quienes han recibido el trago amargo del conflicto salarial y laboral entre el Estado y los docentes. Las aulas vacías son la cotidianidad en gran parte del territorio nacional. Nuestros niños y adolescentes que cursan estudios en las escuelas oficiales, que alcanza el 87% de la población estudiantil del país, solo reciben clases 2 veces a la semana, lo que significa que no están recibiendo la preparación necesaria, idónea y pertinente para ser promovidos a grados superiores habiendo alcanzado las competencias. Para las exigencias de los padres no hay respuesta y deben ajustarse al nuevo sistema. Algunos incluso deben asumir la figura de docente temporal. Creo que el deber ser debería ser todos los días, pues, los 5 días a la semana. Pero sí, online, la maestra sí le envía bastante tarea para la casa y la mamá ahí la pone, pues. Los niños se atrasan por esa cuestión, porque no ven clases suficientes. Y entonces, bueno, tenemos que hacer todo lo posible para arreglar eso, pues.
Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Son falsas las versiones según la cual ya entró en funcionamiento el cobro del peaje en Tazón a la entrada de Caracas. Sin embargo, Impacto Venezuela conversó con conductores ante la expectativa y la confusión reinantes, sobre todo cuando se habla de incrementos sustantivos. Los costos subieron más de un 200%, es decir, los vehículos pequeños que antes pagaban solo 3 bolívares, ahora tendrán que cancelar 10 bolívares. Yo pienso que si el aumento del peaje fuera una solución para mejorar, ¿cómo se llama? Los servicios. El servicio de las vías, de la autopista, la entrada a Caracas, la salida, que tuviera alumbrado, que hubiera seguridad, valdría la pena. También consultamos a los conductores de gandolas porque aquellas de 6 ejes tendrán que pagar ahora 160 bolívares. La gandola suya es de 5 ejes. Sí. ¿A cuánto ascendió? ¿Cuánto tiene que pagar? Ahorita 130, sin contar lo del más peaje. Hay que ver cuánto cobran los más peajes, se están cobrando de la Peñita y lo de Cagua, pues. Otros conductores creen que no hay los servicios que se correspondan con el aumento. Está mucho servicio en esta parte que está adyacente al peaje. Primero, en la noche no hay luz en parte de este sector. Antes de llegar al túnel de los Cunicos, eso es una cueva del lobo. Y no hay un servicio de grúa que nos garantice al transportista, al que lleva su carro particular, si algo le pasa, no hay ese servicio. Sin embargo, conocimos que serán habilitadas 20 unidades de apoyo vial en los primeros 60 kilómetros de esta autopista, es decir, desde Caracas hasta por lo menos Las Tejerías. A última hora, Impacto Venezuela conoció que este viernes, de manera oficial, comienza el cobro del peaje aquí en Tazón. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Para estar bien informados, estas son las 3 noticias internacionales que deben conocer este martes. Expresidente Francisco Santos Calderón. Colombia ha sido ejemplo de asilo. Eso acabó ayer. El ex vicepresidente colombiano denunció este martes que con la expulsión de su país del opositor venezolano Juan Guaidó, Colombia dejó de ser un ejemplo de asilo para el mundo. En una entrevista con EFE dijo que nunca pensó que un presidente electo pudiera negar el derecho de asilo a un líder como Guaidó, quien se encuentra ahora en Estados Unidos. Santos Calderón dedicó duras palabras a Gustavo Petro, de quien dijo que está empezando un camino de descenso en las garantías democráticas en su país. ACNUR alerta sobre el incremento de la criminalización de venezolanos en Perú. El representante del organismo en ese país andino, Federico Agusti, informó sobre el aumento de los discursos de criminalización contra los migrantes venezolanos. Agregó que desde ACNUR han notado que en los medios ha habido una sobreexposición de estos casos, pero cuando se dirigen a la frontera no ven migrantes criminales, sino familias buenas que pasan trabajo. Aseguró que lo que sí es un crimen es trasladar la imagen de unos pocos y llevarla a toda la comunidad de migrantes. Desmantelan en Santa Coloma 2 burdeles que explotaban a mujeres inmigrantes. La Policía Nacional de Barcelona desmanteló 2 prostíbulos en los que eran explotadas mujeres inmigrantes que se encontraban en condiciones de insalubridad. 11 de las víctimas eran colombianas y venezolanas. Asimismo, fueron detenidos 2 de los responsables de los burdeles ilegales. $246 obras públicas sin terminar y millones de dólares desaparecidos es otro caso de corrupción hecho en revolución. ¿A dónde fue a parar todo este dinero destinado a atender obras públicas en beneficio de los venezolanos? Hoy en contacto con Mercedes de Freitas, directora y fundadora de la ONG Transparencia Venezuela, conoceremos el trasfondo de otro de los tantos casos de desfalco a la nación. Hoy en contacto estaremos conversando con Mercedes de Freitas, directora y fundadora de la ONG Transparencia Venezuela. Bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela.
Muchísimas gracias, Génesis, encantada de estar aquí. Se habla de 246 obras públicas que fueron iniciadas y destinadas con una gran cantidad de dinero para, pues, precisamente atenderlas, dinero que prácticamente desapareció y obras públicas que no fueron terminadas. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, pues, la pregunta del millón. ¿Qué se conoce? ¿A dónde fue a parar este dinero que estaba destinado a crear estas obras precisamente para el beneficio del país? En algún momento, cuando había algo un poquitico más de información, pudimos tener acceso a informes de ejecución de esas obras. Y los reportes decían, por ejemplo, ejecución física, 10%, ejecución financiera, 90% o 100%. O sea, se habían pagado y no se habían culminado y ni siquiera se había llegado ni a la mitad de las obras, como sabemos en el caso de, por ejemplo, los 6 hospitales que se supone que eran, bueno, que se supone no, que eran muy importantes, pero que el mismo gobierno dijo que eran muy importantes y que en la mayoría de los casos ni siquiera se ha movido la tierra. En algunos casos se levantaron algunos pilares y en el caso de uno de ellos que está en Antímano, en Caracas, hay un primer edificio medio culminado. Pero bueno, si hablamos del metro de Guarenas Guatire, o de todo ese tren y metro que iba para Maracay, Valencia y que seguía, lo que vemos son esas estatuas, esas columnas allí, que son un recuerdo a la inacción y al despilfarro. ¿De cuánto dinero se está hablando en esta inversión, pues que nunca se vio reflejada? Y lo segundo sería, pues aunque conocemos a grosso modo cuál podría ser las consecuencias negativas para el país, me gustaría que usted, pues como representante de una organización y la líder de esta investigación, ¿cuáles son esos efectos o cómo se ha visto afectada precisamente el país debido a este desfalco tan grande de dinero? Eso lo que ha traído como consecuencia no es solamente que no hay obras, y que, por ejemplo, los pacientes de cáncer en Venezuela tengan que pasar por una situación terrible, porque 5 de esos 6 hospitales que iba a crear la ministra Sader eran precisamente oncológicos. Entonces, imagínate la cantidad de pacientes de cáncer que pudieran estar siendo atendidos con mejor calidad, con mejor servicio, con el nivel de atención que requieren, con las maquinarias, los equipos y los medicamentos que requieren, ¿no? Bueno, ahí hay una consecuencia en vida de la gente. No solamente es que se robaron el dinero, que ya no tenemos, es que eso se traduce en vida y lamentablemente en muerte, ¿no? Pero también pasa así con los casos de corrupción en alimentación. La cantidad de empresas propiedad del Estado, empresas que se confiscaron, que se expropiaron y que dejaron de producir o que bajaron su producción a los mínimos y que entonces no tenemos toda esa producción y eso significa que no hay recursos por la venta de eso para el Estado, pues son empresas públicas que deberían pagar impuestos, que no hay empleos, no hay empleos de calidad para la gente. Bueno, ya sabemos cómo son los empleos públicos en Venezuela, con unos ingresos de hambre, ¿no? Ganar $5 o $20 al mes, pues no te da para comer, ¿no? Y todo eso está relacionado con la corrupción, con el robo masivo de lo público. Hoy en Video Viral, a pesar de las estrictas políticas migratorias, los venezolanos no se rinden. Cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron cruzar el río Bravo que divide a Estados Unidos con México. En el audiovisual se puede observar cómo estas personas en grupo, flotando con sus pertenencias y acompañados incluso de niños, intentaban pasar al otro extremo del río, pero allí quedó, en un intento fallido, ya que fueron disuadidos por agentes policiales de México. Antes de continuar con nuestro segmento Habla en las redes, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que siempre estén bien informados. Ahora sí, la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela de hoy es la siguiente. Ya pasamos a leer sus comentarios. ¿Crees que Juan Guaidó debería permanecer en el exilio para evitar ser detenido por el chavismo?
En el Instagram de Impacto Venezuela, Fernando Maya dice que se quede por allá para que no nos siga llenando la cabeza de babosadas. Nunca hizo nada por nuestro pueblo. 8 años perdidos sin siquiera un llamado a manifestación masiva. Me quité la venda de los ojos. Políticos chimbos son los que menos falta hacen en nuestro desmejorado país. Otro comentario, Manuel Sepúlveda, que se vaya bien lejos y nunca más vuelva. Bastante nos robó y hasta quiso entregar el país. Desde nuestra página de Facebook, por aquí nos escribe la tocaya Mildred Bolaños. Ella dice, bien preso es que debe estar por corrupto también, porque él tampoco ha sabido darle la cara al venezolano. Él y su familia viven bien a costilla de los venezolanos. Debería responder, pero tan igual a los otros. Él también está resguardado por ellos mismos. Seguimos con Twitter de Impacto Venezuela. Por aquí José Celis comenta, no debe permanecer en el extranjero, debe regresar y rendir cuentas de lo que se robó, él y sus seguidores. Ya basta de tanta impunidad. Y eso va por los dos lados. Y en nuestro canal de YouTube, Adolfo Ledesma dice, Juan Guaidó se fue porque de verdad no quiere más política y solo se retirará poco a poco. Cerramos con Osmar Guevara Salazar. Comenta que sí, debe mantenerse alejado ya de la política venezolana. Tuvo su oportunidad y él y su partido no hicieron nada. Solo vivir bien y enlodarse junto a Leopoldo López y familia en hechos de corrupción. Ejemplo, Monómeros, empresa binacional que ayudaron a saquear. Ya el ciudadano común no lo quiere ni a él ni a ninguno de esos que no sé quién los eligió. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por participar. Seguimos con más. Y en la caricatura del día, con Juan Guaidó crece la lista de exiliados venezolanos. Con la persecución del chavismo en contra de Juan Guaidó y tras su presunta expulsión de Colombia, tal parece que al dirigente opositor le tocará hacer vida nueva en territorio estadounidense. Mientras tanto, sus detractores e incluso dirigentes y ciudadanos de la misma oposición señalan que se fue con todo el dinero que se le había entregado para atender la crisis humanitaria del país. ¿Será Guaidó una víctima más del chavismo? Amigos, así ponemos punto y final a la emisión de Noticias de Impacto Venezuela de hoy. Recuerden que también pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Que tengan un feliz descanso, nos vemos mañana.